Hoy vamos a sumergirnos en una historia recuperada de los archivos de El Gabinete de las Sombras, una parábola conocida como El Concilio de los Hombres Huecos. Y sí, va sobre un juicio, pero no uno cualquiera. Estamos ante lo que llaman una inversión fáustica. Toda la historia arranca de una pregunta que la verdad le da la vuelta a todo lo que solemos pensar. La cuestión ya no es si un alma puede salvarse, sino si es siquiera digna de ser condenada. Y la pregunta es esta: ¿qué pasaría si el infierno, simple y llanamente, se negara a comprar un alma? Y aquí está la respuesta, la clave de todo. El motivo del rechazo no es la virtud, ni la bondad, ni nada parecido. Es que el alma que está en venta, bueno, es que carece de sustancia. No tiene la pasión, el fuego, ni siquiera lo mínimo para alimentar las llamas. Es una condena, sí, pero una condena a la insignificancia. Muy bien, pues vamos a empezar con el primer segmento de esta investigación: el alma rechazada. La fuente, por cierto, es un texto bastante polémico, un fragmento que se descartó del Faustbuch. El juicio no tiene lugar en un sitio con fuego y azufre, que va, ocurre en el espejo inquietante, un lugar con un suelo tan perfectamente pulido que lo único que refleja es el estancamiento. Y el acusado es Salvio Pálido, también conocido como el Redentor Pálido. Ojo, que no es un pecador de los de toda la vida, es más bien el arquitecto de un mundo sin riesgos. Su gran idea no es enseñar a la gente a cruzar la cuerda floja sobre el abismo, no, es bajar la cuerda hasta que toque el suelo, para que el peligro directamente desaparezca. Y esto nos lleva directamente a la acusación principal, a su llamado Evangelio del Estancamiento. El cargo contra Salvio es en realidad un pecado de un tipo completamente nuevo. No se le acusa de hacer grandes maldades, sino de promover una vida tan segura, tan cómoda, que al final anula el propósito mismo de la existencia. Básicamente, encerrar el alma en una jaula, eso sí, una jaula dorada. A ver, si lo comparamos con el pacto de Fausto de toda la vida, la diferencia es brutal. Fausto lo arriesgaba absolutamente todo por lo que llamaban el espíritu del devenir, poder, conocimiento, vivirlo todo. Salvio, en cambio, es el espíritu del desdén. Se podría decir que ha desafilado el anzuelo de la tentación, que ofrece él seguridad y comodidad, a cambio de no arriesgar nada y por lo tanto de no ganar nada que de verdad importe. Y esta es la base de su evangelio, la nueva Trinidad que le ofrece al mundo. Primero, seguridad por encima de todo. De ahí, lógicamente, nace la comodidad, que no haya ningún desafío. Y el resultado final, inevitable, de esas dos cosas, es el estancamiento. Un estado en el que no hay ni crecimiento ni cambio. Durante el juicio, es Belcebú quien mejor describe de qué va el alma de Salvio. No huele a azufre, ni a pecado, ni a vida. Solo huele a ese aroma estéril, artificial, de algo que está conservado, sí, pero que ya no está vivo. Es el olor del vacío. Bueno, pues con este panorama llegamos al juicio en sí. Los primeros que van a interrogar a Salvio son los soberanos de la acción, la ira y la avaricia, justo aquellos que lo que más valoran son el conflicto y la posesión. El primero en hablar, como no, es Satán. Para él, el conflicto es la expresión más pura del ser. La lucha, la rabia, el superar obstáculos, todo eso es lo que le da forma y valor a un alma. El veredicto de Satán es directo y demoledor. Salvio no le supone ningún reto. Su filosofía de evitar la agonía de la creación, de calmar cualquier tormenta antes de que empiece, para el príncipe de la ira, es un insulto. Un alma que no lucha, simplemente no tiene valor. Es anestesia. El siguiente es Mamón, el príncipe de la avaricia. Para él, la única verdad que cuenta es la posesión. El valor de algo o de alguien se mide por lo que acumula, por lo que tiene. Pero Mamón también lo rechaza. Y es que se da cuenta de que Salvio no usa su riqueza para tener más, para expandir su poder. La usa como un escudo. Su oro no es para comprar el mundo, sino para esconderse de él. No es avaricia de cosas, es avaricia de no tener riesgos. Y aquí el interrogatorio da un giro. Pasamos del juicio de las acciones al análisis de la nada. Los siguientes jueces, conocidos como los destructores del ser, ya no se fijan en lo que Salvio hace, sino en la naturaleza de sus apetitos, de lo que lleva dentro. Le llega el turno a Belcebú, el hiperconsumidor. Su esencia es un hambre que no se sacia nunca, ese deseo de devorarlo todo, el grito constante de «nunca es suficiente». El veredicto de Belcebú es una de las metáforas más brutales de todo el texto. En el mundo de Salvio se consume, claro que sí, pero se consumen cosas sin sustancia. Es como comer fruta de cera, parece comida, pero no alimenta, solo consigue aumentar la sensación de vacío. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esa fruta de cera.
Un bombardeo constante de entretenimientos superficiales, soluciones rápidas para cualquier problema y distracciones diseñadas para que nunca pensemos en nada profundo. Y todo, siempre, reforzado por ese susurro de fondo que te dice, juega sobre seguro. El último juez de este grupo es Belfegor, el príncipe de la apatía, de la dejadez, de dejarlo todo para un mañana que en realidad nunca llega. Y aquí viene otra sorpresa. Belfegor no lo reconoce como uno de los suyos, porque la pereza significa no hacer un deber que existe. Pero la filosofía de Salvio es mucho más radical. Es el esfuerzo constante y activo para construir un mundo donde los deberes, las grandes tareas, ni siquiera lleguen a plantearse. Es un estancamiento proactivo, casi militante. Y con esto llegamos al clímax del juicio. La autoridad final y suprema del concilio se prepara para dar su veredicto, el más importante de todos. Lucifer, aquel cuya caída se debió a su orgullo, a su exigencia de ser superior, de ser el superhombre. Toda su existencia se basa en la autoafirmación, la ambición y esa arrogancia de creerse merecedor de más. Lucifer va directo al grano, al valor fundamental que Salvio ha eliminado por completo, el riesgo. Explica que incluso en un pacto con el diablo hay ambición, hay un deseo de ir más allá, un devenir. Pero Salvio no pide grandeza, pide inmunidad. No pide poder, pide que le cuiden como si fuera una mascota. Y aquí llega el golpe final, la sentencia definitiva. No es una condena al fuego, es un rechazo absoluto. El alma de Salvio no es digna de la condenación porque le falta pasión, orgullo, riesgo, le falta todo lo que la hace combustible. Su existencia no es una vida, es simple y llanamente gestión. El texto del archivista cierra con esta reflexión, convirtiendo la metáfora central en una pregunta que nos deja pensando. ¿Estamos caminando por la cuerda floja, asumiendo los riesgos que implica una vida de crecimiento? ¿O nos dedicamos a pulir el suelo para estar seguros de que nunca, jamás nos vamos a tropezar?